noche, buenos días, buenas tardes, depende donde se encuentre cada venezolano. Y buenas noches ya para los venezolanos que están en Venezuela. Bueno, segunda entrega de este episodio, les habla su amiga Mel Hernández, bien conocida en Twitter como Hablen OC36. Aquí estamos con nuestro programa y cómo llegamos hasta aquí. Y así llegamos hasta aquí. Y así llegamos hasta aquí. Yo ando, bueno. ¿Cómo estás, Melba? Les habla Eric Fuentes. Bueno, amigos, esperamos que en este segundo episodio puedan disfrutar junto con nosotros un poco de las realidades antiguas y actuales y esos ciclos en los que estamos envueltos, que esperamos que a través del conocimiento y el análisis podamos comenzar a andar por el camino para romper con ellos, ¿no? Porque ya es justa hora de que eso suceda. Sí, es el momento de que todos empecemos a entender y cómo llegamos hasta aquí. Yo te voy a hacer una pregunta para dar inicio, para ser directos en este programa. Seguimos en el pasado para poder entender nuestro presente. Por lo que me gustaría, que es el tema que está ahorita en el tapete, me gustaría que nos hablaras de cómo, cuándo y dónde se da inicio el sufragio, el voto. Buenísimo tema, Melba. Mira, tú sabes que las elecciones son muy antiguas, ¿ok? O el voto simple, ya, llamémoslo de alguna forma. Porque eso viene desde la prehistoria, desde que existió la primera tribu y existieron los primeros líderes. Entonces, se votaba para tomar una decisión en ese grupo de élite, o sea que no era un sufragio universal, directo y secreto, sino que era esta participación directa de los miembros de un grupo que tomaban las decisiones por el resto de la población. Así ha sido durante miles de años, ¿no? No ha habido un solo rey en el mundo que haya tomado decisiones por sí solo sin consultar las opiniones de los demás, o por lo menos de su corte real, ¿no? En este sentido, las elecciones como las conocemos hoy realmente nacen con la República Romana, ¿ok? Y mueren con el Imperio Romano, obviamente, ¿no? Porque luego ellos lo mantienen, pero era como una mascarada, porque en realidad el emperador tomaba las decisiones e influía y manejaba los hilos para que dentro del Senado romano entonces se decidiera siempre en favor del emperador, por lo cual el Senado o la Asamblea en Roma terminaba siendo no más que una pantomima, ¿no? Para simular una democracia o una república que ya no existía, estaba extinta, ¿no? Desde la dictadura de Julio César. Mira, nosotros luego en la historia vamos avanzando y luego es en Inglaterra el primer sitio donde también existen elecciones, pero estas no son universales tampoco, sino son de estas élites de los señores feudales que exigen tener más participación en la cosa del gobierno. Recuerden que el único país del mundo en el que el reino fue totalmente absolutista fue Inglaterra. ¿Ok? Y luego termina con la Carta Magna o la Magna Carta que tienen los ingleses, que rige la vida de ellos prácticamente hasta el día de hoy, y es cuando se convierte en una monarquía constitucional. Es obvio que ha tenido cambios a través del tiempo, pero es cuando estos señores condes, duques, etcétera, que eran dueños de terrenos, de feudos dentro de Inglaterra, se rebelan ante el rey y le exigen, en este caso es a Juan Sin Tierras, el hermano aquel de Ricardo Corazón de León, de esas historias que hemos visto de Robin Hood, etcétera. O sea que la gente debe estar un poco empapada de esa parte de la historia de Inglaterra, y allí se realiza entonces la Magna Carta, donde estos señores
se convierten en los lores de la Cámara Alta, ¿verdad? Y posteriormente tienen la Cámara Baja, que es la Cámara de los Comunes, que hoy en día en Inglaterra se elige a través del voto universal directo y secreto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese es nuestro antecedente. La elección no viene ni con la Revolución Francesa ni con la democracia, es algo que existe, fíjate, desde las épocas de la monarquía. También existió en Francia antes de la Revolución Francesa y ellos la conservaron. ¿Sí? Entonces, a nosotros hoy nos dicen que nosotros vivimos en democracia y la democracia se extinguió hace siglos. Lo que nosotros vivimos hoy es un sistema que ellos llaman democrático o democracia representativa. Es decir, tú vas y votas por alguien que es tu representante. Lo chistoso de esto es que estos representantes no son precisamente ni los más preparados ni las personas en las que más confiamos, porque por ejemplo, este servidor, yo he tenido la oportunidad de recorrer nuestro continente, por fortuna, ¿verdad? En cada país al que he ido, he escuchado que la gente me dice, todos los políticos son ladrones. Yo no sé si tú en este momento, aquí en este país donde vivimos, has escuchado a los oriundos de acá que te dicen que todos los políticos son ladrones. Pero si nos vamos a Venezuela y le preguntamos a la gente qué opina de los políticos, lo más probable es que opinen lo mismo. Y si le preguntas al colombiano, te va a decir que opinan lo mismo. Y si le preguntas a cualquier otro latinoamericano, opina lo mismo. Pero si nos vamos a Inglaterra, la gente también opina lo mismo, que los políticos son ladrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con el asunto político? Que no es solamente de elección. Tenemos un problema que como sociedad moderna no hemos podido solucionar. Es el problema de la ética y la moral dentro del asunto político. Porque la política se crea en Grecia para solucionar los problemas de la gente y que todos cada vez viviéramos mejor. Y eso se perdió en el tiempo. Se perdió en el tiempo y hoy la cosa política es este gran conflicto social que estamos viviendo a lo largo de todo el continente latinoamericano y alrededor del mundo, porque es un conflicto moral. Lo podemos ver con lo que sucedió el año pasado en la ONU, cuando el país con mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en el mundo en la actualidad es escogido por los otros miembros de la organización para que tenga un escaño o tenga un puesto dentro de una comisión de derechos humanos. Esa es la bofetada más grande que se ha dado a cualquier organismo representativo en los últimos 100 años. Quiero leerte algo. Escucha muy bien. El poder del voto como un instrumento de cambio social, como una poderosa arma para salir de déjame detener aquí, de las penurias que azotan a Venezuela. Quiero hablarle del poder que tiene y ejerce el pueblo, el poder que tiene de convertir el voto en un acto de libertad, de rebeldía, como un instrumento de lucha democrática. Y eso debemos promoverlo, ejercerlo y defenderlo. Y para que sea posible debemos llevar, palabras textuales, a cabo una gesta cívica, organizarnos para que nuestra voluntad sea respetada, bla, 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 con un sistema electoral confiable. Te voy a decir, con esta lectura que te di, este es un abreboca del video de esta persona, de esta señora, mujer, que yo quisiera pues dejarle en la palestra antes de escucharte a todo el mundo aquí. ¿Qué opina usted? ¿Cómo llamaría a esta ciudadana? Además que no le sale el corazón, ella está leyendo el video que vi. Entonces, ¿la llamamos de fachada? ¿Cara dura? ¿Poca vergüenza? ¿Inverecunda? ¿Sabes de quién te hablo? Bueno, obviamente ese es el tema del momento, ¿no? La Luisa Ortega Díaz.
Fíjate que voy a Mm, mencionarte algo, ¿no? Para que analicemos, los venezolanos tienen que ir conociendo parte de su propia historia. Eh, yo recientemente escuché que la gente decía, los hermanitos Rodríguez son unos sinvergüenzas porque ellos heredan eso de su padre, que era un guerrillero maleante, ¿verdad? Bueno, mm, vamos a hablar un poquito del pasado de esta señora Luisa Ortega. Fíjate que su papá hace aproximadamente unos 40 años estaba en una gallera y un señor se ah, paró y estas bebidas refrescantes que están hechas en base a levadura se le derrama ok, un accidente encima del señor padre de la Luisa Ortega y el hombre sacó un arma de fuego y le detonó a este señor una serie de impactos de bala asesinándolo. Estoy hablando de hace 40 añitos. Y también hirió al hijo, que lamentablemente murió hace unos cuantos años atrás, reciente. Pero él sobrevivió de ese accidente, ¿no? Y entonces personas cercanas, porque yo solía visitar mucho el estado Guárico, sobre todo San Juan de los Morros, Valle de la Pascua, y entonces allá me entero en Valle de la Pascua de ese delito que cometió. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que delincuente el padre, delincuente los hijos, ¿me entiendes? definitivamente, Y ella, definitivamente. mira, cuántos delitos no cometió mientras que ocupaba el cargo ese de fiscal y ahora va a venir con su cara bien lavada. Además que una sinvergüenza invitando a unas elecciones cuando ella, junto con el niño Guaidó, ¿verdad? Decían que elecciones libres después del cese de la usurpación y que ellos estuviesen en gobierno de transición. Entonces ahora no hay ni gobierno de transición ni cese de la usurpación, pero vamos por unas elecciones que tampoco serán libres. ¿Ok? Mm, En Venezuela, lamentablemente, la realidad nuestra es que no ha habido elecciones libres, porque una de las cosas que es cierta del insepulto es que sí, la gente decía kikiriki, uno para mí, uno para ti, se dividía en la cuestión y que, mira, otra cosa, si nosotros sumásemos los niveles de abstención y los votos en contra de cada una de las personas que presidió Venezuela, jamás nadie ganó una elección presidencial en Venezuela. O sea, nunca tuvo por lo menos la mitad de la población a favor. Eso es algo que es vergonzoso. Eso es vergonzoso, porque nosotros nos merecemos como país que un porcentaje realmente alto de la población apoye a quien sea el candidato presidencial o no. Pero esto que se vive, eso no. Yo te voy a decir algo, fíjate. Yo sé que esta ciudadana venezolana, cara dura, desvergonzada, sinvergüenza, genocida, responsable tanto de muertos, ¿ok? Asesinados vilmente por la narcotiranía, con el insepulto y con el ilegítimo usurpador. Este, sabemos quién es, todos sabemos su currículo. ¿Cómo es posible? Y para mi concepto, es peor aquel venezolano que se llama opositor que la apoya, porque no hablemos de los izquierdistas vegetarianos, no. Esto sabemos que es más de lo mismo y hasta peor. A veces pienso como lo hablábamos la otra vez, nada más de pensar que esta gente pueda quedar en el gobierno, que lo dudo, pero vamos a soñar que fuese así, o a visualizarlo. La gente va a extrañar el gobierno del ilegítimo, porque eso va a ser peor, porque, y con lo que tenemos para hoy, la gente va a entender por qué lo estamos diciendo. Pero lo que te quiero decir con esto es que el venezolano que apoya a esta mujer junto con la falsa oposición es aún más sinvergüenza y cómplice. Y por eso, y es así, y cómo llegamos hasta aquí. Insisto, o sea,
no puede ser que todavía, porque cuando tú ves las personas que le dan RT, que le dan me gusta, tú dices, no puede ser, es inconcebible, es algo que el venezolano se niega a ver, es Claro, una cuestión de responsabilidad. ¿te parece mentira que después de todo lo que pasamos no se haya aprendido las lecciones, no se hayan aprendido las lecciones? Pero fíjate, como nosotros tenemos el tiempo limitado, ¿verdad? Y además la gente tiene sus problemas de internet y nosotros queremos que puedan ver el fragmento completo. Vamos a enfocarnos en nuestro viaje del tiempo el día de hoy. ¿Ves? Bueno, Entonces, yo quiero devolverme y tengo aquí un artículo de BBC Mundo que la gente puede buscar. El título es PDVSA vende refinerías a grupo ruso. Y el título dice, Petróleo de Venezuela, PDVSA, anunció la firma de una carta de intención con el grupo Alfa de Rusia para venderle su participación en el consorcio alemán de refinería Rugerol. ¿Ok? uh-huh, Bien, uh-huh. eso pasó en el 2003. Ok, yo quiero que la gente vaya y visite y busque con el título que le acabamos de dar toda la información. De repente yo la leo acá rapidito. Dice, sin embargo, la empresa petrolera estatal venezolana no dio a conocer las condiciones financieras del contrato. En un comunicado de PDVSA indicó que ambas compañías habían suscrito un acuerdo de intención que llevará, una vez que se cumplan con todos los acuerdos contractuales con los socios actuales de ROG, a la transferencia de todas las acciones de PDVSA en ROG al grupo Alfa. ¿Ok? Es importante que yo destaque en este momento que el socio venezolano con el otro 50% era British Petroleum. Dice, el trato con uno de los principales grupos financieros e industriales de Rusia se da a conocer 2 días después de la visita a Venezuela del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Igor Ivanov. Repito, esto es 25 de diciembre del 2003. Ojo. Complejos acuerdos. Según el comunicado, las refinerías de ROG vienen procesando crudo que procede en su mayoría de otros países. Recientemente PDVSA redujo su envío de petróleo al consorcio alemán y aumentó las compras de crudo ruso para compensar el suministro. Perdón. La empresa petrolera estatal venezolana, una de las principales petroleras públicas del mundo, controla el 50% de las acciones de la inversión conjunta de ROG. ROG posee 4 refinerías en Alemania, con una capacidad de procesamiento de 1 millón de barriles de crudo al día. PDVSA maneja la mitad del capital accionario del consorcio a través de otras de sus empresas conjuntas en el extranjero, BBOL, que comparte con British Petroleum desde el año pasado, o sea, 2002. Ahora, esa noticia, pero ¿cuándo sale el insepulto por televisión hablando del asunto? ¿Tú recuerdas? No, pero eso se parece igualito, ¿verdad? Al gran boom que dio Abelardo Izaguirre, que está en su página de YouTube hace 3 días, donde él denuncia los bonos 2020 de BDVSA, ¿te acuerdas? Que ellos pidieron en la asamblea para pagar y debatieron y tal y qué sé yo, y después entonces lo dejaron así, y entonces hicieron todo lo posible por decirle a los Estados Unidos que no pague y a solicitarle también que no, ¿cómo se llama? Que no, a las sanciones. Entonces resulta que el niño guiado, como le dice el Noel Leal, sin previa autorización, ni anuncio, ni información hacia los ciudadanos venezolanos, dice, y voy a leérselos un poquito porque anoté algo de lo que dijo Abelardo Izaguirre. La refinería San Nicolás se llama, en Aruba, Muy la bien. cual socio los venezolanos. ¿Y el monto? Ajá, bueno, ya te voy a dar el monto. Van a decir que se hizo esa entrega, esa concesión que ellos dieron, dice él,
Van a decir que se hizo porque era necesaria, porque algún día nos las van a devolver y, y ganaremos esa batalla. Eso estaba ya perdido en el 2016, algunas personas en el tema que le debatieron a Abelardo Izaguirre, ¿verdad? Porque, bueno, él es un cizañero G2, ¿verdad? Que lo que está hablando es puras mentiras. Entonces, estos intelectuales en el tema están de acuerdo con la firma por 25 años para explotar esa refinería por un monto de 625 millones de dólares. 25 años, de los cuales, ¿cuánto les dieron de pago inicial, por ejemplo? Ninguno. ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién sale beneficiado aquí? Aruba. Pero está bien que salga Aruba porque según los actos en el tema, ¿verdad? Los expertos en el tema dicen que es que Aruba ha prestado mucho apoyo humanitario a los venezolanos. Y ellos en pago de esta entrega por 25 años, ¿verdad? Aruba, Curazao y Bonaire están en este momento, ¿verdad?, dando unas nuevas condiciones y prohibiciones para los venezolanos. Y otra perlita que te tengo también, hablando de Curazao, de isla, ¿verdad? Resulta que en Aruba también esa ayuda, digamos, humanitaria destinada para Venezuela y para los venezolanos, se Curazao. perdieron 250 toneladas. No es que fue hace un mes, hace el domingo, hace 2 días, hace 3 días de la semana pasada. Entonces no puede ser posible que dispongan, que no le anuncian al venezolano. Entonces, ¿qué es esto? El Insepulto dispuso Bueno, y el niño dispuso. pero Y aquí los venezolanos pendientes de si van a una marcha el 10, de ir a votar, porque esa es la manera de ganarse la libertad, por favor. Esto no claro, da risa. fíjate algo, es que nosotros no hemos terminado con el cuento del insepulto, porque yo te decía que eso fue en el 2003, ¿verdad? Pero esta nota de una página brasilera que se llama Migalhas Latinas o Latinoamericanas, Migalhas, Migalhas Latinoamérica. Entonces tiene el artículo que está en español, la gente puede acceder a él, de las refinerías que se vendieron, pero mira, ya esta noticia es el 15 de octubre del 2010. Y dice, el presidente Hugo Chávez anunció que venderá a Rusia la participación accionaria de PDVSA en una refinería, dice una, recuerden que eran 4, en Alemania, que poseía en conjunto con British Petroleum. ¿Estamos claros? El mandatario hizo el anuncio poco después de su llegada a Moscú. Destacó que la visita a la refinería Ruhrol en la ciudad alemana de Bochum notó que ningún venezolano trabajaba allí. O sea, yo quiero que la gente se dé cuenta, con esto que le estamos contando, de toda la patraña, la suciedad que viene detrás de esto, porque ya desde el 2003 firman el acuerdo para venderlo y estaban negociando. El asunto es cómo meto el cuento y cómo me robo el billete, ¿verdad? Cómo estafo al ciudadano. Vamos a darle tiempo para que se olviden de la cuestión y como no se lo metemos por aquí, se lo metemos por allá, ¿verdad? El gol, ojo, el gol. Entonces, llega y dice, ningún venezolano trabajaba allí, la empresa no generaba ganancias. Yo le voy a decir a la gente que ahorita, o el día de hoy, pueden entrar en internet a buscar y esas son refinerías que están generando un superávit. ¿Qué te parece? Tienen buenas ganancias. Pero estos carajos, perdón, estos señores decían que está quebrada, pues. ¿Ok? No generaba ganancias para el país ni procesaba petróleo venezolano, reseñó AP. Esto es algo extraño, porque si tú tienes el 50% de las acciones, ¿cómo es posible que a ti no te compren una gota de tu petróleo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era la circunstancia que se está viviendo en ese momento? Que ellos mismos no querían mandarlo, pero necesitaban vendérselo a sus amos rusos, porque al final estos señores que han usurpado el poder en Venezuela durante ya 2 décadas, ellos han sido súbditos
¿verdad? De la organización criminal que está liderada por China, Cuba y Rusia y sus otros aliados, ¿no? Ajá. PDVSA espera obtener cerca de 1.5 millardos de dólares por la venta a la rusa Rosneft. Fíjate que ya cambió el nombre de la empresa de hace 7 años hasta el momento. Por su participación del 50% en la compañía Rurel GmbH. Y de las acciones que tienen en 4 refinerías en Alemania. Fíjate que a medida que vas bajando en el artículo, te van dando la información igual que la de 7 años anterior. El anuncio ocurre después de varios intentos iniciados desde hace 7 años, pero ahora se facilita porque el otro socio, British Petroleum, también estudia desprenderse de los activos para reducir las pérdidas por el derrame en el Golfo de México. Eso es también falso. Fíjate cómo manipulaban ellos toda la información. En ningún momento Petroleum iba a vender su activo. El interés de PDVSA siempre estuvo en venderle a una empresa rusa debido a que las refinerías, el Seinkirchen, Schwedt, Neustadt y Karlsruhe, que en conjunto suman una capacidad de procesamiento de 1 millón de barriles diarios, reciben crudo de esa nación europea. Este negocio de la petrolera estatal se concretó en 1983 como parte de su plan de internacionalización y porque en ese momento se quería atender desde esas refinerías a clientes europeos de PDVSA y a la vez que Venezuela cubriera los compromisos de crudo que la antigua Unión Soviética despachaba a Cuba. Esa triangulación cesó, pero anualmente PDVSA debía desembolsar recursos para mantener la capacidad de refinanciación de esos complejos. En los últimos 2 años erogó cerca de 400 millones de dólares y ahora se busca que esos recursos, junto con los que se recibían por la venta, sirvan para incrementar la capacidad de producción del país. Ahora, 10 años después, en el año 2020, ¿se incrementó la capacidad de producción del país? No. ¿Y cuál es la realidad? Ahora tenemos ¿cómo es? Presidente interino, que está vendiendo o cediendo o dando en concesión también las propiedades del Estado venezolano, que se supone que le pertenecen a los venezolanos. Pero en el caso de esta venta en Alemania y en esta venta o concesión que otorga Juan Guaidó, la gran pregunta, Melba, es ¿dónde está la consulta? Si la Constitución dice que hay democracia participativa y PDVSA es de todos los venezolanos, ¿dónde le consultaron? Por lo menos a los venezolanos o a su representante. Y yo no fui testigo presencial de ninguna de esas dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Esto es un déjà vu para nosotros. Seguimos comprando conciencias y apoyos internacionales a través del empobrecimiento de los venezolanos. ¿Mm? Entonces, eso se lo dejamos. Yo pienso que nosotros hablando cuánticamente, pues, nosotros estamos como en un bucle temporal, donde siempre estás girando en el mismo punto cero y regresas en el mismo punto cero. O sea, no sales, porque es que no puede ser. Ahora, mientras tanto, ¿qué está pendiente? La mayoría de los venezolanos que tienen un ojo abierto y otro cerrado, para hablar específicamente de un grupo. En el voto, si van para la marcha, si no van para la marcha. Y ese es parte de todo esto. Mientras la gente está debatiéndose si va o no va, ¿verdad? Ellos están haciendo lo que están haciendo. Entonces, tiene que entender el venezolano, y esta es una reflexión que quiero dejarlo hoy. Esa marcha del 10 de marzo es nada más para medirse a nivel de calle, ¿verdad? La aceptación que tiene el niño que se autoproclamó el otro usurpador para mí, porque los dos son ilegítimos, del reinado, ¿verdad? Para poder negociar más. Ellos están negociando. No, bueno. No, pero es que tú no llegaste
gente. En la última marcha tú no trajiste mucha gente. No, pero en esta sí te voy a meter gente. Por eso están desesperados. Y todo aquel sinvergüenza que asista a la marcha, llame a votar y acepte votar, es parte del problema. Fíjate algo, Melba. Lo fundamental a pensar en este momento no es solamente eso que tú dices que ellos negocian, ¿no? Que ellos negocian la cantidad de gente que sale o no en las marchas. Ellos con cada acción lo que necesitan es incrementar el pulso para preparar a la gente y que sientan, o sea, ellos necesitan inspirarle a la gente confianza. Y vienen de nuevo con el cuento aquel. Si viene la avalancha de votos, es indetenible nuestro triunfo. Entonces ellos van incrementando la pasión, las vísceras de la gente, la hacen ir a la calle, la hacen marchar para que ellos vengan a apoyar al candidato. Y una vez que hacen eso, entonces llegan y dicen, vamos a la elección. Vamos a la elección, que ya estamos listos, nosotros somos mayoría, va. Con el cuento de que ganaron aquella Asamblea Nacional y que yo le digo a la gente nuevamente el día de hoy, ellos no ganaron nada, eso se los dio Maduro porque él necesitaba esa Asamblea en contra, porque yo siempre, como acabo de decir en el programa de hoy, así como se fingía democracia en el Imperio Romano y se mantuvo el Senado, estos desgraciados necesitaban mantener una asamblea supuestamente electa por el pueblo y supuestamente libre para haber logrado todas las payasadas que han logrado el día de hoy y mantenerse desde el 2016 hasta el día de hoy y seguir pisoteando a los venezolanos como lo han hecho hasta ahorita. Y como lo sigan haciendo, porque es que no terminamos de despertar, porque es así como llegamos hasta aquí, y por eso se llama así este programa, y así llegamos hasta aquí, porque es que no despertamos y no nos hacemos conscientes de que el poder está en la gente, y ellos lo están demostrando en este momento con todo lo que están haciendo, porque necesitan a la gente en la calle, porque el poder está en la gente, y si la gente los apoya a ellos, ellos tienen el poder, y si no los apoyan, están fregados. Entonces, ¿qué vas a hacer tú, venezolano, que sabe que es una estafa, que sabe que te están viendo los activos de PDVSA, que sabe que cada vez Venezuela está más pobre, que tú tienes que salir a trabajar, pagar impuestos y pagar todo el deudero y todos los grandes problemas que han generado todas estas corrupciones, y que además la corrupción va a seguir creciendo a medida que ellos sigan estando ahí, porque es que necesitamos arrasar con esta clase política y que surja de la ciudadanía una nueva clase política que venga realmente con la intención de trabajar por el país para crear una nación sólida, fuerte, próspera, ¿eh? Que elimine de su vida diaria esta historia comunista que ha sido la peor pesadilla en la historia de la humanidad. Y lamentablemente, Melba, yo creo que se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Y por eso te estoy que despedirnos. Estoy haciendo señas, porque tenemos que despedirnos, pero no sin antes darle las gracias a todos aquellos que visualizaron. Necesitamos que nos sigan en las redes, que se suscriban en el canal de YouTube. Su opinión es importante. También queremos decirles que tenemos ya 3 invitados que en su momento pues vamos a decirles, vamos a concretar con ellos. La liga es buena porque hay personas que nos están pidiendo estar aquí con nosotros para dar su opinión, para aportar, porque aquí todos tenemos que aportar, todos somos importantes.